A diferencia de los demás, aquí no decimos solo lo que es, sino lo que se tiene que hacer. Y aunque parezca menor, también contamos con louver de lámina. Estos ya existen o también se pueden mandar fabricar. Esto ya dependerá de para qué lo necesiten, sobre todo en términos de calibre, que es lo que a veces uno toma otro tipo de decisiones. Pero podrán encontrarlos. Aquí está este tipo, que es costilla, o este, que es completo. Aquí ya les están indicando cuál es la posición correcta, deben de coincidir para evitar el paso de objetos y de líquidos. Esa es una de las finalidades y la otra es permitir el paso del aire. Y sus tablas, lo mismo el tipo de perfil, que es de 3/4, de 1, 1,5, sus dimensiones y los calibres que van del 12 al 22. La longitud en que se fabrican, 91, 1,22, 2,44, 3,05 metros. Si ustedes el ancho que tienen que cubrir es de 1,10, comprarían de 1,22 y se hace el recorte. Aquí lo lamentable es que va a haber desperdicios. Entonces sí es conveniente a veces tener en cuenta esto. Ustedes recordarán lo de la modulación. Bueno, aquí les tengo una, 91, 1,22, 2,44 y en este caso tendría que ser 3,06, pero son 3,05. Los materiales con que se fabrican este tipo de louvers son de aluminio, pintro, acero al carbón, acero inoxidable y galvanizado. Este tipo de material generalmente se utiliza para puertas de subestaciones y bodegas o aquellos otros espacios donde se requiere que haya ventilación natural cruzada. Hay una empresa, ProLamsa, que ya tiene muchos años de estar fabricando perfiles y es una de las páginas que consulto yo seguido cada vez que hago algún proyecto, porque ahí encuentra uno las especificaciones que requerimos. Por ejemplo, aquí tienen de polines, monten, cuadrados que son muy similares a los perfiles PTR, pero de mayor espesor. Encontramos redondos. Estos perfiles ahorita los vamos a ver, los tableros y otros 3 productos que yo no me he visto en la necesidad de especificarlos. Pero en el caso de estos perfiles, aunque son realmente para construcciones de bajo costo, todavía hay quien las llega a utilizar. Realmente el aluminio ha venido a desplazar ese tipo de perfiles, sobre todo por su durabilidad, pero aún así llega el momento en que algunos de ellos sí se llegan a usar. Yo sí he especificado algunos, pero sobre todo para puertas, que aquí lo tenemos, perfiles para ventanas y perfiles para puertas. ¿Qué perfiles he llegado a utilizar? Sobre todo los marcos de puertas, porque hay veces que sí los necesito cuando me los solicitan, sobre todo en puertas que quieren ver un contraste de una puerta de madera con el marco, y entonces sí llego a veces a utilizar alguno de estos. Pero tiene otros productos, estos rieles que son para puertas corredizas. Estos sí son muy común tenerlos en cuenta porque son los que en el mercado podemos encontrar. Y aquí tiene un pasamanos que realmente ya con el paso del tiempo se me ha hecho incluso difícil verlo. Yo creo que lo siguen fabricando. Y si lo siguen fabricando es porque seguramente todavía se sigue adquiriendo. Ahora vamos a pasar a nuestros elementos de fijación. El principal es la soldadura. No nos vamos a meter mucho en esto. Hay soldaduras para estructura, pero esas ya estarán definidas en el proyecto estructural. Y nosotros en alguna nota, aunque ya prácticamente casi todos los herreros que utilizan la 6013. Es la soldadura que ellos utilizan realmente para cualquier tipo de elemento de herrería, aunque sí tiene propiedades estructurales, pero para otro tipo de cargas o esfuerzos. En nuestro caso, en alguna nota la podemos especificar, nada más para cumplir un dato que sí sería importante. Otros elementos que son indispensables son nuestros anclajes. Si ustedes consultan la página de Hilti, van a encontrar una gran variedad de ellos. Van los anclajes mecánicos, por ejemplo, son los taquetes expansivos. Hay anclajes químicos que tienen que ver más bien con una cuestión estructural, varillas de anclaje, carriles de anclaje embebidos. Estos yo nunca los he utilizado, no me he visto en la necesidad de usarlos. Tornillos sí, clavos son para otro tipo de fijaciones, pernos roscados y soportes,
por ejemplo, estas abrazaderas, y cada uno de ellos obviamente tiene su herramienta. Hay otros, pero lo que sí hay que tener en cuenta, porque generalmente recurrimos a ellos, son los tornillos y estos anclajes mecánicos. Muchas veces, siempre en los proyectos, nada más se especifican tornillos, no se dice de qué son, no se dicen sus medidas, no se dice su acabado, ni siquiera el tipo de cabeza, no se especifican bien y cada uno de ellos tiene un costo distinto. Por consiguiente, pueden soportar cargas distintas. Para ello, ustedes, aunque ya lo había yo compartido el enlace en algún video corto, aquí se los dejo nuevamente, en donde hay un documento que hice precisamente sobre toda la variedad de tornillos en términos de arquitectura, cómo es que los utilizamos y para qué sirve, para que cuando ustedes especifiquen, definan qué tipo de tornillos son los que están requiriendo para lo que están solucionando. Lo mismo en cuanto a taquetes. Así que aquí ya tienen un pequeño compendio de todos ellos y ya ustedes definirán cuál es el que necesitan, porque no es lo mismo un tornillo para madera, un tornillo para concreto, un tornillo para acero. Tienen cualidades sumamente distintas. Así que esto sí hay que considerarlo. Hilti tiene algunas, pero si ustedes consultan alguna página de tornillería, seguramente encontrarán sus propiedades físicas y mecánicas que les ayudarán mucho. Pero les repito, ya aquí les facilité todo ese trabajo y ya está compendiado en este documento que se llama El Tornillo. Y nuestros últimos materiales, ya nada más para concluir nuestros elementos de herrería. El primero, obviamente, es nuestro primer anticorrosivo. Esta es una capa, sobre todo cuando el acero está totalmente expuesto, es precisamente para evitar la corrosión. No hay que confundir con el esmalte, que es finalmente un acabado, pero que también sirve para proteger nuestro acero. La pasta resanadora. Esto sí es importante porque si no se incluye, por ejemplo, donde hay uniones de algunos elementos metálicos, queda una separación y hay veces que no queremos, o salvo que esa sea la intención, pero si queremos que la superficie quede totalmente lisa, para eso nos ayuda la pasta resanadora. Se aplica, se lija y ya sobre ella, una vez que se terminan todos los resanes, se aplica nuestro esmalte. En este caso les estoy compartiendo lo que es Berel. Ustedes han de recordar en el video de acabados que se cuenta con Comex, Sayer y Sherwin-Williams. Aquí en este caso, para que se den cuenta que hay 4 tipos de esmaltes, ustedes pueden especificar alguno. Aquí sí tienen que pensar un poco cómo se van a comportar en obra, porque lo de menos es que nosotros digamos, bueno, esmalte alquidálico, marca tal, y ahí se queda. Y ya quien vaya a hacer la aplicación ya verá cuál le va a convenir. Obviamente cada uno tiene precio distinto, pero él evaluará si requiere uno que le cueste más, pero que sea un secado rápido para continuar con sus trabajos. Lo conveniente es que nosotros tengamos que darle la especificación completa. Eso sí, en el caso del primario anticorrosivo, ese puede ir con marca o no. Al final de cuentas es un producto, todos los fabricantes cumplen con las normas y todo el producto es igual. Y en el caso de los esmaltes, sí hay gran diferencia entre marcas y entre la misma marca entre productos. Así que es conveniente que definan qué tipo de esmalte es el que se va a aplicar a nuestros elementos de herrería. También en nuestras edificaciones utilizamos la rejilla electroforjada de acero en algunas áreas de servicio y esta rejilla es más identificada como rejilla Irving. Veamos algunas de sus cualidades. Es de acero y acabado puede ser natural o galvanizado, aunque aquí nos indica un pintado, pero nos está aclarando que esta pintura realmente no nos resiste la corrosión. Y en los proyectos generalmente incluimos la de acero al carbón con su primer anticorrosivo y su esmalte. Los acabados es liso y dentado. Algunas de las características de este tipo de rejilla la podemos encontrar en la página Irving. Ellos fabrican 6 tipos, de los cuales ustedes pueden consultar la distancia entre varillas y entre soleras, lo mismo que el tamaño de las hojas que se fabrican. Por ejemplo, la IS-01 y la IS-02, los tableros son de 0.585 por 6 metros y en el caso de la IS-3 y IS-04, los tableros son de 0.86 por 6 metros. Y las más grandes, en este caso ya son para cargas mayores, van de 1 por 6 metros. Así que ustedes pueden consultar sus fichas técnicas para decidir, dependiendo del uso que le vayan a dar, cuál es la que tienen que especificar.
Hay otra marca, otro fabricante, que es Fortacero, y ellos presentan esta pequeña tablita. Es más sencilla y creo que lo conveniente es mejor recurrir a Irving si es que ustedes tienen dudas en cuanto a las características de este tipo de rejilla. También esta misma marca Irving las fabrica en aluminio y tiene 3 presentaciones. En este caso la solera es de 3/16, de 3/1 y de 3/16. Ya ustedes podrán también decidir si en un momento dado las de acero no es conveniente y prefieren mejor la de aluminio. Y por último tenemos la rejilla pultruida FRP, que también la fabrica Irving. También hay otros fabricantes, pero Irving es la que nos muestra datos más completos de qué es o en qué consiste su producto. En este caso son 3, FW60, FW40, una IFB-05 y una moldeada. Aquí, si ustedes revisarán, tienen el peralte de soldera, el espacio entre ellas, el tamaño del tablero, el peso. Hay veces que se requiere disminuir el peso y en lugar de colocar una de acero se puede optar por una de este tipo de material, pero obviamente la más resistente van a ser las de acero. Y de lo anterior también tenemos otro tipo de materiales que debemos de tener en cuenta. Algunos de ellos, porque todavía se pueden encontrar más, son por ejemplo las carretillas. Estas se utilizan para las puertas corredizas. Consultando a los fabricantes ya ustedes decidirán de acuerdo al peso cuál es la que tendrían que especificar en su elemento de herrería. También se debe de tomar en cuenta que hay bisagras soldables, bibeles y tejuelos, esto para el abatimiento de nuestras puertas porque son mucho más pesadas que las de madera. Incluso aquí depende mucho también del tamaño, uno calcula los kilos y de eso dependerá el tipo o tamaño del bibel y del tejuelo. Y si ustedes están pensando en utilizar cables de acero para cargar algunos elementos, también pueden contar con este. Hay en acero zincado y acero inoxidable y obviamente con todos sus aditamentos para que puedan sujetar. En cuanto a la forja, también encontrarán una variedad de elementos que tienen que ver con las cuestiones más artísticas. Estas también las pueden encontrar ya fabricadas. Y en cuanto a la forja, ya el diseño del que ustedes quieran dar, hay alguna que se llegan a encontrar, pero si ustedes optan por algún diseño, pueden recurrir a fabricarlas con solera, cuadrado y redondo. Para nuestros planos de herrería vamos a proceder de la misma manera como lo hicimos con nuestros planos de cancelería. Vamos a retomar nuestros planos de controles y en él vamos a ubicar aquellos elementos que vamos a hacer sus plantas y sus alzados. En este caso vamos a ubicar una puerta que se encuentra en esta área, para lo cual lo vamos a hacer a mayor escala. Esta puerta tiene la clave H1 y aquí tenemos el elemento de herrería H2. Una vez que hemos decidido el elemento que vamos a hacer a detalle, dibujamos la planta con sus dimensiones y el alzado. Recuerden que en el alzado estamos diseñando cómo va a ser nuestro elemento. En este caso, la información, además de las cotas de altura, tenemos aquí indicados una serie de detalles, tanto horizontal como vertical. Pero además, ya tenemos unas indicaciones, un pasador de piso de 3/4 por 50 centímetros que va a ir en el interior y una cerradura de sobreponer modelo 675 marca Phillips. También se va a colocar en el interior su clave y el número de piezas. En este caso nada más es una. Aquí en nuestro alzado a mayor escala, lo primero que vamos a hacer es identificar los detalles que vamos a ir explicando a continuación. Estamos viendo que existe un A, B, C y se repiten, pero están del otro lado. ¿Esto qué significa? Que el A es el mismo, pero está del lado contrario. Es decir, como le llamamos en AutoCAD, está espejeado. Lo mismo que el B. En este caso es el mismo. Vamos a ver. El detalle A viene la puerta, su marco y un perfil para poder fijar a nuestro muro. En el caso del B es un intermedio y el C, que es la unión de las dos puertas. ¿Qué vemos en estos detalles? Algunos de los materiales que ya identificamos en los primeros videos. Tenemos un perfil Prolamsa R-225 calibre 18, otro perfil Prolamsa M-225 calibre 18 y en este caso, que es la puerta, va a ser con un bastidor de PTR de 2x2 por 1/8. Una de las puertas va a un tope de solera de fierro de 1,5 por 1/8 de pulgada. Este va a ir en esta parte, su soldadura, y aquí va libre. Los otros detalles en cuanto a la altura son el D, el E y el F.
En el caso del D, son los mismos perfiles que son con los que estamos haciendo nuestro marco. La puerta, aquí ya estamos identificando nuestra rejilla de louver calibre 18. Y en el caso del E, tenemos un perfil más grande porque la cerradura que estamos proponiendo es para que pueda caber en el ancho. Si dejamos la de 2 pulgadas, va a quedar la cerradura más grande y tendríamos que colocar una placa. Y por cuestiones de diseño, preferimos mejor dejar este perfil más largo. Y una jaladera que se va a fabricar con redondo de fierro de 1 pulgada. Su dimensión 30 centímetros a partir del paño. Y lo mismo su louver. Y en el caso del F, tenemos un perfil más grande que siempre consideramos como soclo, que es de 4 por 2 pulgadas por 1 octavo. La rejilla louver y su arrastre de 5 milímetros. Vamos a retomar un ejemplo que ya habíamos visto en nuestro video de cancelería y en el cual habíamos dicho que necesitábamos una estructura de PTR para poder fijar nuestro cancel de vidrio, y nuestra estructura que tenemos que resolver es la que está entre el lecho bajo de la losa y nuestro plafón. La propuesta es hacer esta estructura a base de perfiles PTR. Vamos a ver algunos detalles, sobre todo de fijación, en este caso a la losa, y lo vamos a hacer mediante una placa de acero de 8 por 8 por 3 octavos de pulgadas. Fija a losa de concreto con 4 tornillos, rondanas y taquetes Hilti de 2,5 por 3 octavos. Pero además vamos a llevar unos cartabones a base de placa de acero de 1/4 soldados a placa y perfil de PTR. Estos cartabones van a tener el ancho entre el poste de PTR y el borde de nuestra placa, y su altura van a ser 15 centímetros, que ya está aquí acotado, y aquí está el ancho 5 centímetros. Y como estamos viendo en planta en este detalle, estamos viendo el perfil estructural PTR de 4x4 por 5/32 de pulgada soldado a la placa. Es el mismo detalle, pero ya lo vemos en alzado. Y tenemos nuestro otro detalle, que es el detalle B. Este es para indicar, nos sirve que lo estamos realmente proponiendo, porque sobre esto vamos a fijar nuestros conectores de acero que van a sujetar nuestro cristal. Por eso es importante esta estructura, y esta sí ya la mandamos a nuestros planos de herrería. Vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver con nuestros barandales. Este es un plano de herrería en el cual estamos incluyendo alzados de barandales de distintas longitudes y su detalle. ¿Esto a qué nos lleva? Que por ejemplo tenemos aquí un H6 que se va a fabricar de una sola pieza, con una sola medida. En el caso del H3 también va a ser una pieza. El H4 estamos indicando que van a ir 2. H5 también son 2 piezas. Nuestro H8 son 4. El H9 2 piezas, el H10 una pieza y el H11 una pieza. Con esto ya estamos indicando que el herrero, cuando los fabrique, sepa que por ejemplo el H5 son 2 piezas de las mismas dimensiones. Pero ahora veamos a detalle nuestro barandal y vamos a ver que lo que vimos al principio de estos videos, estamos utilizando materiales que ahí están descritos. Por ejemplo, tenemos el tubo de acero inoxidable de 2 pulgadas, cédula 30, con perforación para recibir el redondo. Este va a ser por la parte de abajo. Este es nuestro pasamanos y la altura 10 centímetros desde nuestro poste hasta la parte superior. Todos nuestros postes van a ser fabricados desde solera de acero de 2 por 1/4. Y entre ellos, horizontalmente, se van a colocar tubos de acero de 1 pulgada, cédula 30, soldados a los postes. Sus cotas 25, 15, 15 y hasta abajo, porque este poste lo vamos a fijar a un costado de nuestra trave que ya llevamos para nuestro entrepiso. Llevamos un refuerzo con solera de acero que va en la parte de aquí abajo, obviamente la tapa para rigidizarlo, y se va a fijar mediante una placa de 4x6 por 1/4 con 2 tornillos cilíndricos galvanizados con cabeza hexagonal de 2,5 por 1 octavo y taquetes expansivos de 3 octavos. Aquí está el detalle en corte y sus materiales. Y aquí vemos, esta es la puerta que habíamos visto anteriormente, sus detalles, y esta es una celosía. Va su planta, su alzado y únicamente un pequeño detalle, porque a final de cuentas es solo un tipo de material que se está usando para fabricarla, y nuestras placas aquí en planta están indicadas dónde van a ir para poder fijar esta celosía a los elementos estructurales de la escalera.
Para este otro ejemplo vamos a retomar lo de la fachada integral que ya habíamos visto en nuestro video de cancelería. Ahí ya habíamos visto que llevamos un refuerzo interior en nuestros perfiles de aluminio a base de PTR. En nuestro plano tenemos que hacer con su despiece y sus cotas. A cada cuánto vamos a colocar los postes y unos refuerzos horizontales. Estos nos deben de coincidir con la modulación que estamos proponiendo en nuestras fachadas. Vamos a ver el detalle de fijación a la losa. Llevamos nuestro poste de PTR y la placa con la cual vamos a fijar. Es de acero de 5/16 de 10 por 30 centímetros. Fija a losa con 4 tornillos marca Hilti. Anclaje acuñado Kiewit Bolt TZ2 de 1/4 por 2 pulgadas. Y en el caso de la parte de abajo, ya tenemos nuestro detalle de unos refuerzos horizontales que nos van a permitir también poder fijar nuestros perfiles de aluminio. Poste de perfil PTR calibre 14 de 2x3. Y con el mismo material se van a hacer estos refuerzos, pero de 40 centímetros. No a todo lo largo, nada más unos refuerzos. Y aquí está el corte, el poste de perfil PTR. Vamos a ver este detalle de cómo es que va nuestro perfil por dentro del elemento de aluminio y este es como refuerzo. Este es nuestro detalle para todos los elementos horizontales. Y lo mismo va a ser para los verticales, que ya lo habíamos visto en nuestros planos de cancelería. Y entonces, por consiguiente, si hay que hacer este plano, si es que es uno solo, en el cual, obviamente, por las dimensiones de la fachada, se tendrá que hacer uno, pero sí se deben de indicar y acotar a cada cuánto van estos elementos. Esto sí es indispensable y no conformarse con únicamente hacer un solo detalle, porque lo que hay que hacer después es cuantificar todo ese acero para que se pueda presupuestar. Este ejemplo tiene que ver con una ventana que debía permitir la ventilación. Aquí no se colocó un louver de lámina porque lo que se quería era que fuera una protección contra vandalismo. Y entonces, como la lámina es muy frágil, lo que se decidió fue colocar dos perfiles tubulares Prolamsa PV-128 de 1,5 por media calibre 18 para poder dar esta solución de louver. Y con esto ya se solucionaba el problema de la inseguridad. Tenemos el interior, el exterior y su cota, a cada cuánto van a ir los perfiles. El marco, que es PTR de 2x2 por 1/8 soldado a placas, que son con las que vamos a fijar hacia los muros. Placa de acero de 4x4 por 5/16, fija con dos tornillos cilíndricos galvanizados con cabeza hexagonal de 2,5 por 3/8 y taquetes expansivos de 3/8, 2 juegos por lado. Estos deben de quedar por el interior. Y este es el diseño, como es que tiene que ser. Estos intermedios también son de perfiles PTR de 2x2 pulgadas. Y vamos a ver dos ejemplos. Estas son dos puertas de distintas medidas, son sus alzados. Recuerden que cuando hacemos nuestros elementos de herrería también dibujamos las plantas, pero en este caso vamos a analizar los materiales. En el caso del corte E, que corresponde a este, tenemos como especificaciones la fijación de tornillo, el marco, perfil tubular Prolamsa y un tope. Realmente nuestro marco está fabricado con dos perfiles y esta es nuestra puerta, que se va a fabricar con bastidor de perfil PTR de 2x2 pulgadas y un intermedio más grande de 2x4 porque la cerradura va a quedar dentro. Esta va a ser cerradura de embutir. Llevamos una barra de empuje antipánico, una jaladera de tubo cédula 40 de 1x20 que se va a fijar a este marco con dos redondos de fierro de 5/8. Una vez que ya tenemos nuestro bastidor, que es a base de perfiles PTR, lo que vamos a hacer es cubrirla, ponerle un forro de lámina. Esta lámina va a ser negra, calibre 14, con dobleces hacia los cantos. Es decir, se va a hacer una charola completa y aquí en medio se va a hacer la unión de las dos. Pero además, esta puerta lleva un relleno de placas de fibra de vidrio RF-4200D. Esta debe ser de 2 pulgadas porque se está considerando que sea acústica. Además, en la parte de abajo se está colocando una moldura modelo 434-MRL y esponja de neopreno EPDM marca PEMCO, fijo con pijas cada 20 centímetros. Esto, como les digo, esta es una puerta acústica que realmente da un exclusivo
multiusa y a un vestíbulo. Es para el paso hacia un auditorio. Y en el caso de esta puerta del corte F, son las mismas características, pero lo único que no tiene son las placas de relleno. Esa es la diferencia entre estas dos. Tenemos aquí el alzado, un corte, alzado, corte. Y aquí ya detalle con sus especificaciones. Esto es lo que hay que hacer para poder indicar con qué materiales se van a construir todos nuestros elementos de herrería. Este otro caso es de una escalera de servicio. Está la planta, un corte, un alzado frontal y un alzado lateral. Este fue muy sencillo, realmente tiene sus cotas en planta, en altura. Este es lo que les comento a veces, está repitiendo 20, 20, 20, 20 y lo mismo en planta. 30, 30, pero bueno, lo importante aquí son las especificaciones. Va el pasamanos, su especificación, un perno de fijación al poste, el poste que es con perfil PTR de 1,5 por 1,5 por 1/8, todo va soldado, y los escalones, que sí se hizo el detalle, se hace el descanso y lo mismo va a aplicar para nuestros escalones. Su elemento de fijación, que eso sí es importante, va el poste, una estructura con perfiles PTR 2x4, son más grandes, por 1/8 soldado a la placa, nuestra placa de fijación que va a ir hacia los muros. Y este es nuestro detalle de escalón, que se puede hacer fabricado con ángulo perimetral y los intermedios, una solera como soporte y a una estructura con perfiles PTR 2x4 por 1/8 soldado a placa. Y el detalle del arranque, cómo se va a fijar nuestra estructura que va a sostener nuestros escalones al piso. En este caso va a ser con una placa de acero de 1/4 por 6x10. Y con esto ya el herrero puede construirla. Es una escalera muy sencilla. Si se requiriera más información, se incluiría. Si se necesitan más detalles, se hacen. Pero en este caso son suficientes. Veamos ahora dos escaleras marinas de cómo se resolvieron, ya que son de diferente diseño. En esta primera tenemos nuestra planta, nuestro alzado, la separación que hay de nuestra solera principal, que es el soporte, son 25 centímetros, y aquí tenemos la altura. Nuevamente les repito que esta de .40 es irrelevante, con tal de que se hubiera puesto uno o una nota, era suficiente. Lo que sí es necesario, la cota que nos indica la ubicación de nuestras placas en las cuales vamos a fijar nuestra escalera. Esta placa es de acero de 1/4 por 4 por 6 pulgadas con 4 tornillos marca Hilti, anclaje acuñado Quick Bolt TZ2 de 1/4 por 2 pulgadas y rondanas. Y la estructura principal, que es a base de soleras de acero de 1/4 por 3 pulgadas soldadas a las placas. Y nuestros peldaños van a ser con tubo de acero de 1,5 pulgadas de diámetro, cédula 40 soldadas soleras. Esta cédula puede ser 30 ya que los tramos son muy cortos. Y con esta información ya el herrero podrá fabricar este elemento. En nuestro segundo ejemplo, aquí tenemos en azul lo que es nuestra escalera marina. Tenemos nuestra planta, la planta de azotea y los alzados lateral y frontal. Esta escalera se realizó para la ampliación de un edificio en el cual se utilizó como estructura principal columnas metálicas, y lo primero que se hizo fue localizar una donde se pudiera apoyar nuestra escalera. Dadas las condiciones, se optó por este diseño tipo T, y en el cual se soldaron los soportes para poder sostener nuestro poste principal. Aquí tenemos la planta, y en cuanto a la azotea, se coloca un descanso que es el de llegada para poder librar lo que es el pretil propio de la azotea, y se dejó separado para evitar la humedad, y segundo porque la cubierta es inclinada. Tenemos sus dimensiones de ubicación de los soportes y la separación de peldaños. Si ustedes se dan cuenta, aquí nada más están acotando 2 y el final de la llegada, evitando lo que yo les comentaba, estar repitiendo la misma cota. Las separaciones y algunas de ellas, en este caso el ancho de nuestro peldaño y de nuestro descanso. Y lo mismo aquí, nada más unas cuantas cotas y el alzado correspondiente. Veamos ahora el detalle. ¿Cómo se resuelve? En el descanso está especificado una plataforma con bastidor de perfil PTR. Lo mismo el soporte que nos va a servir para apoyarla en la estructura de nuestro pretil, que también está indicado con perfiles PTR. Y sobre este bastidor para nuestra llegada o descanso está especificada una lámina antiderrapante calibre 14, la cual se le va a aplicar primario anticorrosivo y esmalte. Y sus dimensiones de 50 centímetros y la separación que va a haber hacia nuestro poste principal.
principal. Nuestros peldaños, que van a ser a base de tubo un cuarto de diámetro, cédula 30 a cada 30 centímetros. Aquí nuevamente ya nos encontramos con esta dimensión. Podríamos omitir todas estas, pero sí es importante ubicar dónde empiezan y dónde terminan. Aquí va la cota nuevamente 30 y esta pudiera ser irrelevante. Ya con el mismo dibujo estamos indicando que va al centro de nuestro poste. El poste se está planteando que sea con perfil PTR de 1/8 por 4 por 2 pulgadas. Si fuera necesario hacer más detalles, se podrían realizar, pero esta es la información suficiente con la cual se puede mandar fabricar. Tenemos otro tipo de opciones que otra empresa ya los fabrica, podemos hacer uso de ellos. En este caso, tenemos una salida hacia una azotea y en esta ocasión se optó porque se coloque una escotilla ya de las que venden en el mercado ya hechas. Y lo único que se hace es indicar el tipo de modelo. En este caso es escotilla de 1.09 por 0.94, aquí deben de ser metros, modelo S, marca Bilco. Con esta especificación ya estamos indicando nuestro elemento que se va a colocar. Lo que sí nos compete es ver las dimensiones que este elemento se pueda colocar, que el hueco no sea más grande o más pequeño. Esto es lo único que hay que cuidar en términos de diseño. Quien vaya a hacer la obra la adquirirá y la colocará, pero algo que sí es importante siempre que pensemos en utilizar este tipo de elementos, hay que cerciorarse de que existen en el mercado y que no posteriormente la empresa constructora le resulte difícil conseguirlas. Su planta y su corte. Ahora veamos un ejemplo de junta constructiva. Hay muchas maneras de resolverlas, dependiendo muchas veces de la separación, pero también si es en piso, en muro o en azotea, varía. En este caso es una junta para entrepisos. En esta parte derecha corresponde a un edificio existente y en la izquierda a una ampliación. En este caso que va a ser tipo para todos los entrepisos. Son 80 centímetros lo que hay que solucionar como junta constructiva. ¿Qué se hizo? Había dos alternativas. Una, colocar lámina de acero inoxidable antiderrapante calibre 1/4 de 88 centímetros por 80. Esas eran placas que se iban a colocar en toda la longitud de la junta. Iban soldadas a un ángulo y ese ángulo iba fijo al entrepiso, que consiste en un sistema de losacero. Conforme avanzó el proyecto, sucede que no era la mejor solución, sobre todo en términos de diseño. Y entonces, buscando información entre los fabricantes, se encontró una junta que sí nos permitía librar el hueco y poder solucionarlo fijamente, porque además nos permitía colocar la loseta que se estaba colocando como piso terminado y que correspondía al edificio actual con el de la ampliación, porque debía ser el mismo. Y para ello, lo que hacemos, nuevamente nos vamos con el fabricante para indicar su especificación, que es junta constructiva serie 501-A01-600, piso a piso, marca IN. Esta es la especificación, pero aparte necesitamos nosotros otros elementos, en este caso, como lo vamos a fijar, con tornillo autoperforante 10-1,5 pulgadas de cabeza avellanada, acabado galvanizado y taquete de plástico. Y aquí, por eso es importante hacer detalles, porque ligeramente nuestra junta constructiva quedaba arriba de nuestro nivel de piso terminado. Y la indicación es que en esta pieza de unión, del nivel de piso terminado que se tiene al nivel superior de nuestra junta constructiva, se inclinara. Si ustedes lo ven aquí, es muy poco, es imperceptible, pero sí había que dar esta indicación. Y del otro lado llevamos un ángulo de acero de 3/16 por 3 pulgadas, fijo con anclaje de atornillado para concreto de 3/8 por 48 milímetros KH-EZ. Marca Hilti a cada unos 50 metros aproximadamente. Intercalados superior e inferior y colocados en la parte de mayor espesor del firme, porque este entrepiso es a base de losalámina o comúnmente llamado como losacero. Ya con esto resolvimos lo que es la junta constructiva. Les voy a compartir una solución que me pidieron para un louver, precisamente para esta junta de estos edificios. Me dieron esta información y los requerimientos de qué es lo que necesitaban. Por supuesto, lo primero que hice fue hacer la planta, no como ellos me la mandaban, sino dibujando tal cual como iban a ser los muros. Tenemos el exterior, el interior, aquí dice obra nueva y estado actual. Esta es la planta, llevamos las columnas y donde requerían este louver,
era en esta parte. Aquí se ve más grande y con sus dimensiones. Me la solicitaron de ángulo y de lámina, que no fuera tan pesado, pero que sí fuera metálico. ¿Cuál era la idea? Que se viera en la parte exterior únicamente los elementos horizontales. Por eso la parte, digamos, ancha del ángulo quedó hacia adentro para generar este efecto que era el que me solicitaban. La solución, porque no se podía hacer todo completo, si era muy alto, no recuerdo ahorita cuántos metros eran, era preferiblemente hacer paneles para que se fueran colocando y apoyando conforme fueran los entrepisos. Vamos a ver la parte superior, sobre todo la fijación, que es lo importante. Este poste, dado que el muro era de paneles de tabla cemento, me permitía colocar de adentro y que se iba a fijar en la parte de abajo a nuestro entrepiso con una placa de acero y sus tornillos. El poste que sí se podía fijar en la parte inferior de la estructura metálica. En este caso nada más se tenía que soldar. Esto yo les comenté que lo revisaran con el estructurista para ver si no les afectaba en su cálculo, en su diseño estructural. Ya que se tiene ese poste, se hace un efecto bandera. En un costado lleva un PTR que otro PTR para colocar nuestro panel que ya tenemos predimensionado. En el caso de la parte de abajo tenemos la fijación. Aquí la propuesta era lo mismo, nuestra placa de acero, pero colocar un tacón, porque como daba el piso para evitar que se estuviera dañando la pieza y en un momento dado si se oxidaba el tacón es más fácil cambiar esta pieza que volver a rehacer o cambiar toda la pieza del panel. Hay una placa de acero porque en la planta baja estaba contemplado un muro de mampostería y esta pieza, que es la primera y la segunda, se fija en ese muro y en la tercera ya se puede empezar a fijar sobre el poste. Esta fue la solución. ¿Qué es lo que se permite? ¿Cómo hay que solucionar? ¿Qué es lo que se requiere? Este es el detalle del módulo. Este es el perfil PTR calibre 14 de 2 por 2 pulgadas, que es el horizontal que nos va a permitir colocar estos paneles en ventana. Son los horizontales que van o fijos a nuestro poste. Y el marco de nuestro panel va a ser con ángulo de fierro de 3/16 por 2 por 2 pulgadas, fijo al PTR, con tornillos 3 y 3. Y nuestro louver de lámina negra calibre 18. Aquí está un detalle más grande. Este es el perfil horizontal de PTR y nuestro panel, marco de ángulo y su louver y su fijación. Les comento, como era un elemento muy alto, lo que se hace es hacer estos paneles para que no fuera tanto peso, le facilitará al herrero poder maniobrar para poderlos colocar. Y como siempre, esperando que esta información te sea de gran ayuda, te espero para el siguiente video. Así que hasta la próxima. Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba. Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte y comenta. Eso ayudará a crear comunidad cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos. Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe.